tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro Cautivos en Rusia del historiador Francisco Torres. Mi agradecimiento en primer lugar para la Fundación Universitaria CEU San Pablo por acogernos, por su hospitalidad. Mi agradecimiento a todos ustedes por haberse desplazado en esta tarde que poco invita a ello, ¿no? La borrasca esta Elena, gracias que hace, es disuasoria. Y por supuesto, muchas gracias a los miembros de la mesa. Tenemos unos intervinientes de lujo, pero que son muy conocidos de ustedes, necesitan poca presentación. El general Juan Chicharro es general de División de Infantería de Marina y es presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. A él tenemos que agradecer la lucha él es una de las patas sobre las que pivota la lucha por mantener los restos del caudillo en el Valle de los Caídos, lucha hasta ahora con éxito, pero que yo creo que no es tanto el hecho mismo de mantener allí a Francisco Franco como la lucha que sostiene por la dignidad de España. Así es que en ese sentido querría que le dedicáramos un fuerte aplauso al señor. Él de todas maneras está aquí esencialmente porque es hijo y sobrino de divisionarios. A mi derecha el profesor Luis Togores, es profesor de Historia Contemporánea en esta universidad, es secretario de su Instituto de Estudios Históricos y tiene una enorme bibliografía. Entre sus muchos saberes pues está el Pacífico Español, la Guerra Civil, etc. Pero también está aquí porque es experto en la División Azul. Tiene la biografía, iba a decir una de las biografías, no, la biografía de Agustín Muñoz Grandes, el general de la división, y también hizo un extraordinario libro, un álbum fotográfico que se llamaba Divisionarios. Pues muchas gracias, Luis. El autor, Francisco Torres, es catedrático de instituto en Murcia y también tiene una enorme bibliografía publicada. En la editorial Actas hace años publicó un libro con gran éxito, Soldados de Hierro, que viene a ser el referente sobre los voluntarios de la División Azul. Ha publicado además otros libros, como que seguro les suenan, Franco Socialista, el último José Antonio, libros estupendos todos. Bueno, pues quiero también agradecer la presencia a muchos amigos, especialmente al general Rosaleni, hijo del teniente Rosaleni, y a Juan Antonio Martínez Cataneo, todavía convalecente de una operación importante. Él también es hijo de divisionario, pero no, sobrino, ¿verdad? Hijo y sobrino. Hijo y sobrino. Él ha sido hasta hace muy pocos días cónsul de España en San Petersburgo y ha colaborado estrechamente con nosotros en la recuperación de los caídos españoles. Sin más preámbulos, pues voy a ceder la palabra al profesor Togores. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Yo sé que algunas de las cosas que voy a decir, precisamente en un público tan especializado como el que hay aquí, dado que muchos de ustedes me conozco, pues va a ser una redundancia o quizás es necesario, pero es cierto que se ha dicho muchas veces, pero yo creo que, sobre todo como veo ahí algún chico joven, no está mal decirlo otra vez. La División Azul es la unidad tipo de división sobre la que más se ha escrito en la historia.
y esto no es poco importante. Es decir, cuando hablan del cuerpo de marines, hay miles de cosas escritas, o de la Guardia Imperial, o de los tercios de Flandes, pues son unidades más grandes, pero de tamaño de división es lo que más se ha escrito en el mundo. No hay más libros en cantidad que hay sobre la división azul. Creo que es importante. Luego otra cosa que habría que resaltar es el peso de esta historiografía. Esta historiografía, sobre todo hoy día en un mundo como es la historia en España, donde está dividida, hay dos bloques, es decir, hay un bloque neutro, pero la mayoría de los historiadores, hablando mal y pronto, son gente de izquierdas, aunque muchos de ellos no trabajan la división azul, bueno, pero hay una corriente crítica sobre la división azul. Bueno, pues en el caso de la división azul, curiosamente, la historiografía sobre la división azul, que es enorme, ha logrado vencer prácticamente todos los libros o los pocos libros que han ido saliendo. Pensando en mi amigo José Luis, compañero de carrera, pues, que buscaba pues eso, el divisionario ladrón, el divisionario, bueno, esos libros han quedado prácticamente descartados y nadie los conoce, nadie les da importancia, porque la inmensa bibliografía sobre la división azul, los estudios exhaustivos como el que hoy presentamos, bueno, pues prácticamente han dejado imposibilitado pues cualquier estudio malintencionado que se haya hecho sobre ellos. Yo creo que eso es importante. Y tercero, el interés indudable que despierta, que en un día como hoy, con el frío que hace, hay aquí tanta gente en Madrid, donde, como es la frase esa, que si no das una conferencia te la dan, pues donde hay casi 150 personas, no deja de ser asombroso. Pero les voy a contar una anécdota de hace 2 días. Cuando yo era vicerrector, aquí era compañero mío de vicerrector un profesor que se llamaba Eduardo Noya, miembro de FAES, hombre brillante, el mejor especialista en el mundo en Tocqueville. Y tenía un hijo, un chavalillo, que yo hacía mucho que no lo veía, porque cuando le conocí, pues tenía pues como 10 años. Y hace 2 días me escribió y me dice: oye Luis, ¿te acuerdas de mí? Yo soy claro, es el hijo de Eduardo, me envía por correo. Mira, estoy en Londres, en la London Economic School, y estoy haciendo una especialización en historia militar. Digo, qué bien, ¿no? Digo, oye, ¿me podías ayudar? Digo, sí, claro, todo esto por correo, ¿no? Mira, es que quiero hacer un trabajo sobre la división azul. ¿Me podrías dar bibliografía? Y le dije, hombre, mira, si te parece, busca a Carlos Caballero Jurado y ya con eso tienes suficiente. Me llamó la atención porque evidentemente su padre es un hombre de derechas, pero seguramente no estaría sentado aquí, salvo quizá por amistad, pero que su hijo, que está en Inglaterra, en una universidad más bien escolada hacia la izquierda, estudiando historia militar, y precisamente el tema que elija un chaval de 20 o 21 años y coja la división azul es bastante significativo, ¿no? Y es una cosa que hace unos días. Luego la otra cosa que yo quería señalar es también donde aparece este libro. Siempre que tengo oportunidad lo digo, dado que ya hace muchos años que sigo la editorial Actas, y es una editorial de trinchera. Yo todavía me acuerdo cuando yo acababa de salir de la carrera y salieron los primeros números de la revista que durante siglos ha editado Luis, que es la revista Actas. Aportes. Ahora sale el número 100 en este año. Y todavía me acuerdo que los primeros números compramos un programa de ordenador y los maquetábamos entre 3 a mano. Han pasado años. Pues esa editorial de trinchera sigue existiendo, pero curiosamente sigue funcionando. Si ven aparte del libro que hoy presentamos, pues la verdad es que hay un montón de libros recientísimos que siguen libros que probablemente no conocerían la luz si no fuese por un editor como Luis Valiente y la editorial Actas. Franco contra Stalin, La Marina de Vichy, la historia fotográfica de la Falange, que se presentó en este mismo salón hace relativamente poco tiempo, nazis en España, la Guardia Nacional Republicana, la Legión Azul, es decir, y sobre todo, bueno, pues una serie de iniciativas donde los congresos sobre división azul o sobre guerra civil española que se hicieron en esta universidad, concretamente 4, siempre han estado soportados en buena medida por la editorial Actas. Bueno, yo creo que es una cosa que es importante porque no hay muchas editoriales que tengan ese compromiso historiográfico o digamos, no ideológico, sino con la historia de verdad. Porque sí es cierto que hay ahora muchas editoriales que publican libros, vamos a llamarles de derechas. Pero bueno, eso ya saben ustedes porque es que la izquierda no lee. Entonces, como casi todos han llegado a la conclusión que si quieren vender libros tienen que venderlos a nosotros, pues lógicamente escriben libros para nosotros.
pero no por el compromiso ideológico que tiene ACTA, sino sencillamente por el compromiso, digamos, de ganar dinero, que bueno, es una cosa muy saludable, y afortunadamente por eso hay muchos más libros en las librerías de esta corriente historiográfica, pero no con ese compromiso, ¿verdad?, que lleva ya pues 35 años. Ya soy muy viejo, voy a cumplir 60 y ya se me va yendo la cabeza. Y luego la tercera cosa que quería señalar, porque no me quiero extender mucho, es el autor del libro, Paco Torres. Paco Torres es uno de esos historiadores que siempre está en la trinchera, y la verdad es que siempre es un fajador. No hay una pelea que no esté ahí, Paco. Ahora Luis ha citado dos libros, como es El último José Antonio, o también el de la presentación relativamente reciente del libro de Franco Socialista, que yo tengo que reconocer que cuando me lo leí pensé, joder, vaya rollo que se ha alargado Paco con esto. Y no, la verdad es que se puede leer, no en la cama, pero se puede leer. Y de hecho yo lo empleo bastante, ¿no? Pero son libros, digamos, de los que no te dejan indiferente. Es decir, o le puedes tener manía o te pueden gustar, pero son libros que uno sabe que van a tener siempre una connotación de amor-odio entre las personas que lo leen. Y la verdad es que es más fácil escribir libros que no te dan ningún problema y que teóricamente le pueden gustar a todo el mundo. Entonces Paco no hay eso. Y les voy a contar una anécdota que Paco no la sabe porque no podía hablar con él, que acaba de llegar. Nuestro común amigo Jaime Alonso, que es un zascandil, lleva tiempo con una idea de hacer un telediario que vaya desde el 12 de febrero hasta el 18 de julio del 36, día a día. Como siempre, no les voy a contar a ustedes que las causas de ese tipo nunca tienen dinero. Entonces, bueno, es consustancial a nuestra forma de ser, ¿no? Entonces me dijo Jaime, oye, ¿cómo podríamos hacer los guiones? 150 guiones de eso. Y yo, pues no se me ocurrió, hombre, pues puedo llamar a los de siempre, ¿no? Los de siempre somos como 7, 8, quiero recordar. Entonces lo que nos hemos chupado los 150 guiones. Aquí concretamente está por ahí Pío, que es uno de ellos, y otro de los que se ha chupado guiones es Paco. Porque Paco, donde hay una buena pelea, no se la pierde, ¿no? Es decir, entonces yo creo que eso también es una cosa de destacar, de que es un fajador, y este libro está dentro de ese espíritu, ¿no? de los temas que nadie le gusta afrontar, salvo los divisionistas. Bueno, pues Paco es uno de los que hace, y este libro de Cautivos, ese tocho que es Cautivos, es una buena muestra. Y ya solo me gustaría hacer solamente una reflexión, porque luego Paco hablará de su libro, pero quizá, y la verdad es que él es el que debe hablar, pero yo hablaría una reflexión sobre los cautivos. Los cautivos, cuando regresan, y es una reflexión personal, hay una mezcla de alegría y amargura en ellos. No sé si Paco, si tengo alegría, porque evidentemente vienen de Rusia, donde han estado abandonados siglos allí, ¿no? Perdidos en la estepa, y evidentemente volver a España, pues eso es inconmensurable, sobre todo venir a España. A lo mejor si vienes a Inglaterra no es lo mismo, pero volver a España es importante. Pero también es verdad que cuando llegan aquí, llegan llenos de amargura, ¿no? Llegan llenos de amargura porque a los del Semiramis, que habían dado el servicio de librarnos a España de la Segunda Guerra Mundial y vertir su sangre en Rusia, y habían sido los que peor lo habían pasado, pues cuando llegaron nadie les hizo caso. Es decir, fue a verles Muñoz Grande, Franco se negó a recibirlos, porque bueno, ya estábamos con los americanos, no, eso de los nazis no quedaba bien y tal, y bueno, entonces bueno, llegaron por aquí, y es verdad que se les hizo una gran, digamos, recibimiento en Barcelona, la familia, pero en realidad pues no fue lo que se correspondía. Y estaba pensando precisamente cuando la diferencia que hubo cuando llegó Muñoz Grandes y cuando llegó Esteban Infantes. Cuando llegó Muñoz Grandes, cuando todavía parecía que los alemanes iban a ganar la guerra, el recibimiento aquí en la estación de Madrid fue con banda de música, ministros, todos los jerarcas del movimiento. Bueno, fue una manifestación popular enorme. Cuando llegó Esteban Infantes, que era ya el preámbulo de lo que iba a ser la llegada del Semiramis, aunque fuese el año 43, cuando entró por Hendaya solo lo recibió el general Pimentel, ni banda de música ni nada. El ministro del Ejército no le envió ni siquiera un vagón para que se trasladase, sino que lo montaron en un coche, en un vagón normal, y en eso llegó a Madrid. Cuando llegó a Madrid, pues le esperaban algunos oficiales de la división, Arrese, Muñoz Grande y poquito más, ni tampoco banda de música ni nada. Y cuando llegó al hotel donde se iba a alojar, porque evidentemente no tenía en ese momento casa en Madrid, la única alegría que tuvo es que en el hotel, que ahora no me acuerdo el nombre, tengo por aquí apuntado, se estaba celebrando un congreso de jefes provinciales de Falange.
Y cuando entró el segundo general de la División Azul, pues es verdad que allí le acogieron entre abrazos, gritos de arriba España y con verdadero calor. Pero fue el único que recibió de casualidad. Bien, eso que ya se veía en Esteban Infantes es lo que luego fue cuando llegaron los heridos, que saben ustedes que el ejército empezó a decir que si, bueno, si no eran del ejército, que donde los alojaban, donde no los alojaban, y al final pues fue Millán Astray con mutilados el que se hizo cargo, y evidentemente esto ya fue el último coletazo de esa amargura, pues es la llegada del Semiramis. Y solo contarle dos anécdotas y acabo porque no me quiero prolongar más. Una, probablemente anécdotas tristes. Una es aquel que se encontró al llegar que su mujer la había dado por muerto y se había casado con su hermano. Menudo problema. Y otra no tan triste es la de un divisionario mutilado que lo colocaron en una portería. Parece ser que el hombre era bastante cotilla. Y entonces, bueno, pues como todos los porteros chismorreaba de tal. Y entonces en una casa buena de Velázquez fueron a hablar con el general Millán Astray para que les cambiasen el portero. Entonces el general Millán Astray los echó de su despacho diciendo que eran unos hijos de puta, que aquel hombre había perdido el brazo para salvarles y que ahora resulta que aquel héroe les molestaba y que si era chismoso pues que se aguantase. Bien, esa España, que es la que seguimos viviendo, que es dual, que no sé por qué a veces tenemos todas las virtudes y todos los defectos al mismo tiempo, probablemente esa es la grandeza de los españoles, pues evidentemente al Semiramis se vio especialmente. Cuando llegaron, pues la España de Franco, y yo soy un franquista convencido, pues no les trató como correspondía, aunque también es verdad que a lo mejor los intereses de la patria, es decir, en este momento de acuerdo con los americanos, eran más importantes que de aquellos señores que venían como Paco, fajados de Rusia, y que seguro pudieron aguantar como hicieron cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Por supuesto tienes razón en tus apreciaciones, pero sabes también muy bien que el transcurso, el devenir de la guerra mundial, pues impuso unas obligaciones y un giro en la política exterior de España. A fin de cuentas, la División Azul fue una herramienta diplomática esencialmente, ¿no? Bien, pues doy la palabra al general Juan Chicharro. Bueno, pues muchas gracias. Y es una satisfacción y un honor encontrarme aquí entre historiadores que saben mucho de la División Azul, también los hay por ahí, y un honor. Voy a empezar contándoles una anécdota. Allá a las finales de los años 90, mandaba yo un batallón y estaba desplegado en Bosnia y Herzegovina, en la frontera con Montenegro, Chernegore, que lo llaman allí. Formaba parte de una brigada, que era la brigada paracaidista, mi batallón era de infantería de marina, y teníamos enfrente al ejército serbio. Nos veíamos las caras todos los días. Un día una patrulla de reconocimiento mía, mandaba una brigada de 4 soldados, desapareció. Pensamos que es que se había perdido, ¿qué ha pasado con ellos? 2 días, 3 días, 4 días, resulta que lo habían secuestrado los serbios. Se habían equivocado, se habían metido para adentro y los serbios le secuestraron, lo raptaron. Casualmente, justo cuando en el momento en que íbamos a empezar acciones para intentar secuestrarlos o lo que fuera en su momento, pues aparecieron, ¿no? Y aparecieron hechos unos zorros, destrozados, es decir, les habían quitado todo, el armamento, les habían robado, les habían dado unas buenas tundas, unas buenas palizas. Y ya hablé yo con el brigada y con los soldados a ver qué se había pasado, que me contaran cuál era su experiencia, ¿no? Si habéis pasado miedo, no habéis pasado miedo, que habéis tenido vuestra vida y demás y tal. Y uno de los 4, que era un soldado, y esta es la razón por la que les cuento la anécdota, me dijo: mire, mi teniente coronel, yo era teniente coronel entonces. Pues sí, pero mire, yo tenía en la cabeza a mi abuelo. Yo tenía en la cabeza a mi abuelo y eso es lo que yo tenía, me zurraban, pero yo pensaba en mi abuelo. Y bueno, tu abuelo, dices que mi abuelo es uno de los que vino en el Semiramis. Me acordé perfecto, y al pedirme que presente este libro me he acordado de esta anécdota, ¿no? En fin, y el ejército, ¿saben ustedes cómo se libraron? Pues pagaron 400 marcos y les dejaron libres, ¿no? Entonces el ejército español le metió un puro de narices a los tíos, porque el general decía que a los soldados españoles no se le iban pagando. No sé, a lo mejor pedía el general que se lo liquidaran los 4, pero bueno, la anécdota fue graciosa, porque el general decía: pero encima me meten 14 días. En fin, bueno, cosas de nuestro ejército.
En fin, mi primer contacto con los cautivos de Rusia, seguro que ha sido como el de todos, es la novela basada en la vivencia del capitán Palacios de Torcuato Luca de Tena y la fenomenal película que hubo después. También he tenido contacto, y seguro que aquí más de uno, Luis seguro, y no sé si Jesús también, con un divisionario que estuvo cautivo 11 años, que es Ramón Pérez Eizaguirre, que incluso creo que con posterioridad, bueno, incluso, no, lo sé, fue a levantar cuerpos ahí a Rusia y demás. Un personaje peculiar porque venía mucho a mi casa y yo hablaba mucho con él. Nunca logré sacarle mucho, aunque yo luego escribí un libro, pero nunca saqué. Era un hombre peculiar, y tan peculiar que un día me enteré que en lugar de hacerle prisionero en Krasnivor, que es donde los hicieron a la mayoría, le hicieron prisionero en Rumanía, en los Cárpatos, ¿no? Y yo dije, ¿pero qué narices hace este tío en los Cárpatos? ¿Qué hacía este español perdido por ahí en los Cárpatos? Pues de esos hubo muchos. Es que en la División Azul hay unos personajes increíbles que dan para miles de historias, ¿no? Resulta que este señor se había venido a España, le dejaba la División Azul, bueno, entre medias resulta que le habían herido y se había casado o liado no sé qué con una alemana. Después se alistó una división alemana del ejército de Alemania, apareció los Cárpatos, lo cogieron prisionero y luego los encuentros, etc. Son unos personajes realmente extraordinarios y muchas veces difíciles de entender desde nuestra perspectiva de hoy, ¿no? Y si hablamos de nuestra perspectiva de hoy, ya entrando un poco en materia de la presentación del libro, yo me veo en estos tiempos obligado y veo que como consecuencia del malvado y perverso deseo del señor Sánchez de sumar al generalísimo del Valle de los Caídos, nuestra desgraciada guerra civil y por ende también la División Azul, es un tema que está muy presente y muy de actualidad en estos momentos, ¿no? Y nos encontramos con una tropelía de artículos e historiadores, entre comillas, no como los que hay aquí, escribiendo sobre esto. Es muy difícil enfrentarse a tanta mentira, por tantas razones, pero hay una que es, que como vamos a hablar del libro de hoy, que para mí es permanente y en la que caen normalmente estos articulistas e historiadores, entre comillas. Y es que la historia hay que estudiarla, no se puede estudiar la historia desde la perspectiva de nuestros días. Ese es un error que los historiadores no cometen, pero los verdaderos historiadores, pero los articulistas que andan por ahí están todo el día. A ver, me explicaré. Hoy fusilar a una persona es una barbaridad. En los años 40 fusilar a una persona era lo más normal del mundo. Hombre, no digo yo que se andara fusilando por ahí a todo el mundo, pero que era una cosa que no asombraba a nadie, ¿no? A mí cuando, por ejemplo, que me vienen muchos medios extranjeros, americanos, ingleses, yo les desmonto rápidamente cuando empieza Franco, asesino, genocida, empieza con esa historia y digo, pare. Genocidas son ustedes, que lanzaron 2 bombas atómicas y en 30 segundos mataron a 200.000 personas, mujeres, niños y ancianos, porque hombres no había ninguno, los hombres estaban todos en el frente. Bien, lanzaron ahí bombas atómicas para solucionar Afganistán, Irak o lo que sea, pues es impensable, pero entonces lo pensamos. O por ejemplo, Dresde, es otra cosa que a los ingleses les duele mucho cuando se les digo, que le machaco. Digo, ustedes mataron cuando la guerra estaba acabada en una noche a 100.000 personas, vivas, quemadas vivas, con bombas incendiarias, los ingleses. Y tampoco había hombres, porque los hombres estaban todos en el frente. Genocidas ustedes. Pues bien, todo esto es una cosa que claro, tergiversa todo lo que vemos y todo lo que vemos normalmente diariamente en lo que leemos, ¿no? Digo todo esto porque hoy estamos ante un libro de historia, este que está por aquí, escrito por un historiador con mayúsculas, lo tengo a mi izquierda, porque nos lleva a los hechos y se pone en la piel de aquellos hombres, analiza quiénes eran, por qué fueron a luchar a Rusia y explica las actitudes de muchos de ellos en el cautiverio. Incluso hasta comprendiendo actitudes que en su momento, pues, porque de todo hubo entre los cautivos, de todo hubo. Pero en todos los libros que ha escrito, porque no solo este, ya son varios, explica, para explicar lo que es la División Azul, entender por qué fue la División Azul, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Lo primero de ellos, para mí un factor muy importante, es la fortísima motivación ideológica de sus componentes. Fundamentalmente falangistas, pero había de todo también.
Y por cierto, cuando ha dicho antes Luis Togores, que efectivamente es uno de la División Azul, es una de las divisiones sobre las que más ha escrito el mundo, también tiene otra explicación, independientemente de esta fortísima motivación ideológica. Es que la División Azul, sobre todo en las primeras jornadas, el nivel de los divisionarios era muy alto. Es decir, no todos, pero había, me estoy acordando ahora, por Agustín Aznar, Dionisio Ruidrejo, que era director general de propaganda, de altos cargos del movimiento. Fernando María Castilla, Enrique Sotomayor, tienen gente con una fortísima motivación ideológica. Eso es muy importante ante su actitud en el combate y después en el cautiverio también. Y por otra parte, la conciencia, eso les sucedía a los divisionarios y de eso puedo hablar yo también de mi propia experiencia, los que hemos estado en operaciones multinacionales, es la conciencia de representar a España. Es decir, los alemanes a la División Azul al principio la despreciaban, porque la Wehrmacht era de espíritu prusiano, y claro, cuando vieron llegar aquellos desarrapados, porque eran unos desarrapados, llegaban allí que no hacían ni caso a nadie, que la disciplina para los alemanes es que se les abrían las carnes cuando veían a los españoles, pero los españoles a la hora del combate dijeron, aquí está, y el propio Agustín Muñoz Grande se lo dijo, somos España y hay que defender a España, y eso lo tienen los españoles lo tenemos muy metido en nuestro ADN. Y eso también es otro factor muy importante también en la actitud de los españoles, tanto en el combate como luego en el cautiverio. Son impresionantes las revelaciones que se leen en este libro. Y la verdad, yo por lo menos, yo he quedado impactado por muchos de todo lo que describe Paco en Torres en este libro, que es extenso y exhaustivo y muy detallado. Vale la pena no leerlo de golpe, pero leerlo a trozos, que es como yo lo he hecho, leyendo a trozos y deteniéndome en las declaraciones que hizo se queda uno realmente impactado. Dicen que la cultura es lo que le queda a uno, después de haber leído un montón, ya no se olvida de todo, ¿no? Bueno, pues yo con el libro me sucede algo parecido. Yo lo he leído hace tiempo, ya hace un par de meses, lo leí hace tiempo, y entonces yo con este libro, yo creo que el libro, si usted lo lee, va mucho más allá de lo que son las vicisitudes de los propios divisionarios, ¿no? Es, digamos, como un compendio, un análisis del estudio de la naturaleza humana, es decir, de su comportamiento en condiciones infrahumanas y de la importancia de los valores superiores que animan a ciertas personas, que nos deben animar, ¿no? Por ejemplo, la firmeza de los valores arraigados, como la fe en Dios, el patriotismo, el sentido del honor, que en el libro, en este y en el de Luca Etera, bueno, y otros cuantos que han escrito, siempre aparece ese concepto del honor del español, que lo tenemos olvidado, pero existe, y es verdad, La importancia del liderazgo, el ejemplo de los jefes, y que luego la tropa la arrastra, y también cuando los jefes fallan o los jefes no están, es la propia tropa muchas veces las que asume eso, ¿no? El liderazgo es asignatura muy importante en las academias militares, siempre lo ha sido, en todas, no solamente en España, sino en Estados Unidos, que yo conozco bien los marines, el liderazgo, el leadership, que lo llama, es uno de los puntos fundamentales de la formación militar, ¿no? Y por supuesto también la disciplina, el concepto de disciplina, porque es una virtud que se impone cuando los valores flaquean y al final impiden la destrucción de la estructura jerárquica, ¿no? En fin, trasladar el conocimiento de lo que fueron aquellos hombres y de su enorme sacrificio a nuestros días es también una grandísima labor que se desprende de este libro, porque nos hace conocer nuestra historia y recoger su legado, y además servirnos de norte en nuestro quehacer diario al servicio de España, ¿no? Es un legado que no podemos olvidar. Este libro contribuye mucho a eso. Muchas veces pensamos que son virtudes que se han perdido, y no es verdad, en absoluto, no es verdad. Miren, hay una frase de José Antonio Primo de Rivera críptica, que dice aquello de que España es una unidad de destino no universal. Bien, yo cuando he visto estos últimos días, que he seguido detenidamente la búsqueda del niño caído al pozo, cómo todos esos grupos de españoles, esa solidaridad que se ha creado, sin distinción de credos, ideologías,
todos a salvar al niño. Al final, desgraciadamente no supo salvar, pero todos a esa tarea, allí nadie hablaba de nada, allí estaban todos a lo suyo. Bueno, pues eso es otra de los puntos que yo saco al final del libro, cuando yo me olvido de todo y un mes después me acuerdo de él. Y sobre todo de otro aspecto, y ya termino porque me paso del tiempo, es que uno se queda realmente impactado de lo que era el Gulag soviético, lo que era el Gulag soviético, materialismo marxista aplicado hasta sus últimas consecuencias. Terrible. Pero fíjense, estamos hablando de 300 prisioneros españoles, creo que eran, ¿no? 500, de los cuales murieron 150, si no estoy equivocado, aproximadamente. Pues fíjense ustedes la magnitud de lo que era el Gulag. ¿Saben cuántos prisioneros italianos estuvieron en el Gulag? 55.000. ¿Saben cuántos murieron? 49.000. Casi el 90% de los italianos. Y no les digo de alemanes. 3 millones de soldados presos, y de los cuales 500.000 muertos. En fin, la inmensidad de lo que fue el Gulag soviético está olvidada. Y este libro nos lo recuerda. Yo les aconsejo que lo lean con calma, despacito, no es un tocho, pero leyéndolo despacio y con calma, la verdad es que llegarán seguramente a las mismas conclusiones que yo he sacado de este libro. Gracias. Déjame dar gracias al general. Quería solo mencionar el hecho de que lo que más me impresiona a mí de la epopeya de los prisioneros es que tuvieran que esperar para ser liberados 11 años de esclavitud, 11 años esperar a que muriera Stalin para ser liberados. Y fueron liberados más tarde que alemanes e italianos. Pero eso tiene una explicación. Stalin nunca le perdonó a Franco haber perdido la guerra. Así de claro. Ahí quería llegar. Stalin lo tenía muy clavado. Stalin tenía una espina clavada con que Franco le ganara la guerra, que Franco le ganara después al Maquis, y eso Stalin nunca se lo perdonó a Franco. Nunca. Y sus herederos comunistas, neocomunistas que hoy abundan en España, siguen exactamente la misma línea. Quería también comentar, antes he mencionado al teniente Rosaleni, uno de los protagonistas de este libro, pero también comentar que, en fin, hubieran querido estar aquí, hablaron conmigo y al final no ha podido ser Teo Palacios, el hijo del capitán Palacios, Ignacio Oroquieta, el hijo del sargento Oroquieta. Pero también tenemos aquí en primera fila sentado a Pepe Stors, que es hijo de la persona que consiguió la liberación de los prisioneros. Así es que, Pepe, también un aplauso para ti. Sí, me comentan, yo no tengo el gusto de conocerlo, espero que ahora poder saludarlo, el hijo de Eusebio Calabria también está aquí. Bueno, pues muchas gracias. Paco. Bueno, pues naturalmente agradecer primero que hayan venido a esta presentación, segundo las palabras tanto del general, yo soy parte de la tropa del general ahora, ¿verdad? Y de mi amigo y compañero Luis Togores. También es, bueno, las cosas son así, deberíamos haber presentado este libro hace tiempo, no se pudo, y al final ha dado la casualidad, ¿no?, que viene a coincidir con lo que va a ser el aniversario de la batalla de Krasnivor, la última gran victoria en campo abierto del ejército español en una batalla defensiva, y donde cayeron prisioneros aproximadamente, y es difícil precisarlo, por un mínimo de 269 de los protagonistas de este libro, que es aproximadamente el 50% de los que fueron hechos prisioneros durante toda la campaña, y en la cual cayeron la mayor parte, menos uno, todos los oficiales que luego estarían en los campos de prisioneros. Y en este libro yo lamento que sea tan gordo porque acaba puede provocarle tendinitis de mantenerlo, ¿verdad? Pero al final era muy difícil reducirlo. Debo decirles que es una versión abreviada del original, hubo que retirarle unas páginas, 100 y algo, que ya se mandaba. ¿Y por qué? Porque de alguna manera yo tenía que recoger todos y cada uno, al menos darle
un trocito del libro a cada uno de los personajes que van saliendo en él, y eso era necesario. Y en este libro hay mucha documentación personal y de conocimiento personal también mío sobre muchos de los prisioneros, acompañados por las ilustraciones. Hay una cosa, esa foto que tengo ahí detrás, son miembros de la compañía del Capitán Palacios. Está Palacios irreconocible, supongo para la mayor parte de ustedes que conocen la imagen de Palacios de cuando vuelve de Rusia, este que está de perfil aquí, ahí. El teniente José, el alférez José del Castillo, con otros oficiales. Bueno, a mí me sorprende siempre una cosa, como estas fotos no estaban hechas para la propaganda, ni tan siquiera para mandárselas a los familiares, pues hay que ver, nunca parece que estén en la guerra. Yo tengo una colección particular de fotos de la división, de divisionarios que me han ido dando y que he sacado copias, pues casi todas son de este tipo de escenas. Yo no, cuando las ve uno dice, estos señores no están en la guerra, parece que están de camping, porque siempre suelen estar alegres y sonriendo, lo cual es un detalle importante. Y esto es esa misma compañía unos días antes de la batalla de Krasnivor. Esa es la zona helada de Krasnivor donde iba a librarse el combate, y ellos no sabían cuál iba a ser el destino que a muchos les iba a guardar. Yo no voy a explicarles naturalmente cómo es la obra, cómo es el libro, porque si no, no se lo van a comprar y el editor se va a enfadar y naturalmente no se lo van a leer, aunque reducir 900 páginas, bueno, casi 1000, realmente casi 1000, en un ratito va a ser complicado, ¿no? Pero sí quería hacer unas cosas que son qué es lo que yo aporto, qué es lo que yo he tratado de presentar en ese libro. Me voy a acompañar con las fotografías, porque en realidad yo no me libro un poco, ¿no?, del academicismo, y no hago una tesis, no soy de los que espera esta es la tesis que voy a defender y luego unas conclusiones, sino que la tesis, o lo que yo trato de presentar, va corriendo por debajo para que los lectores lo vayan descubriendo y vayan viendo esa estructura oculta que es el armazón de la historia de esas 900 páginas. Dentro de esas 900 páginas, a mí lo que me interesaba más, y a ello he dedicado una gran parte del libro, son los personajes, las personas que salen, porque como ha dicho antes en general, es que tienen vida de novela. Sí, es que de la mayoría parte de ellos se podría hacer una novela de lo que fue su vida, tanto antes de irse a Rusia, como en la división, como naturalmente en los campos de concentración, como después incluso cuando volvieron. Cuando volvieron se abrió una segunda fase, y porque a mí, bueno, me ha interesado dentro de lo que es la historia militar, el estudio de los componentes humanos de las personas, que era lo que dediqué el libro Soldados de Hierro, ya en este caso de los prisioneros. Yo tenía una responsabilidad. Esa responsabilidad venía determinada de que por circunstancias de la vida, algunos de estos prisioneros me fueron dejando sus recuerdos. Los prisioneros eran poco dados a hablar con los familiares. Yo he conocido luego a muchos familiares, algunos incluso le he contado cosas que él no sabía, porque no solían contar muchas cosas a sus hijos. Es decir, esto es bastante común también entre los divisionarios, y naturalmente pues fui haciendo ese acervo, ¿no?, de cuestiones pendientes que fueron quedando sobre estos personajes. Y a mí me gustan mucho los cómics. Hay un cómic de un personaje que se llama Spiderman, que su tío le dice eso de: a un gran poder te corresponde una gran responsabilidad. Y yo me sentía un poco responsable de este trabajo aplazado, que ha tenido una larga historia, porque lo debía empezar hace como 20 años, ¿verdad?, hasta que por fin ha venido a la luz. Entre esos personajes que yo iré salpicando, pues está este, que es el primero que conocí, que está ahí triunfal llegando a su pueblo, que se llama José Antonio Ramos Pérez. Pues este era un chico de la Falange, que decían: tú no vas a ir a ningún sitio si tú hueles a cera, porque era de la acción católica y era muy religioso. Entonces dice: sí, pero ahora veré. Y se fue a Rusia. Cuando estaba a punto de volver, ya estaba montado en el tren. Pidieron voluntarios porque se iba a producir el ataque en Krasnivor, y naturalmente con lo puesto se presenta allí. No, yo voy a la unidad que va a reunir Esteban Infantes como reserva. Cuando llega allí va con su capitán, él lleva las botas de vuelta, que no son las más apropiadas, al capitán le pegan un tiro. El teniente Martín, que está a su lado, le dice: ponte las botas del capitán. Pero, ¿cómo es eso? Se pone las botas del capitán.
Y naturalmente este sería uno de los resistentes en los campos de concentración. Se le quedó el pelo blanco. Era muy joven, pero se quedó el pelo blanco y le llamaban el profesor. Se pasaba el día discutiendo y naturalmente en el calabozo. Y hay una anécdota muy graciosa que cuenta. En uno de los campos, pues decía, ahí te hacían cantar a todo el rato, ¿verdad? Había que salir a hablar y había que ir cantando. Total, que nosotros que íbamos a cantar trabajando seguíamos cantando el cara al sol. Claro, cuando descubrieron, alguien le dijo al pobre oficial que estaba tan contento que aquello era el cara al sol, pues claro, el oficial ya no siguió de oficial, naturalmente no sabemos dónde acabaría, y naturalmente él acabó con sus huesos en la cárcel una vez más, que era lo habitual. Yo había leído naturalmente de niño, yo creo que casi todo el mundo había leído el libro del Capitán Palacios, y digo el Capitán Palacios porque ahora estudiando esto me lleva una sorpresa, ¿verdad? Todo el mundo sabe que al principio parecía Torcuato de Atenas y Palacio, luego Palacio desapareció. Pero cuando he leído la declaración de Palacio, la declaración, son 20 y tantos folios, ¿verdad? Pues claro, resulta la que hizo, porque todos tuvieron que hacer una declaración cuando volvieron, pues resulta que hay páginas que son clavaditas a lo que aparece en el texto de la novela. Pues, por lo tanto, quiero decir que la autoría compartida era justa, aunque después haya desaparecido. Y luego, bueno, pues estas cosas de la vida, pues yo me dedicaba a estudiar este tema, y un día me invitaron hace 20 pelatas de años a dar una charla cuando en la Hermandad de la División Azul, aquí en Madrid, sobre, en fin, digamos, la política relacionada con la cuestión de los prisioneros, etcétera. Y claro, tuve un pequeño problema, es que yo me iba a sentar a hablarle a algunos de esos señores que aparecen ahí. Estaba Martín Ventaja, que es aquel de allá, de la esquina, el padre de un conocido periodista. El segundo es de joven, claro, la foto es poco antes de irse a Rusia, del teniente Rosaleni, estaba allí. El que está aquí abajo del todo es Ramón López Pérez Izaguirre, el que antes has dicho. Era imposible sacarle nada, como ha dicho el general, te contaba cualquier cosa menos la verdad. Es decir, él era un hombre narrador, en fin, experto, pero aquello de sacarle el final era muy complicado a Pérez Izaguirre. Tuve también la suerte de conocer a ese señor que está aquí al lado, que se llama Juan Pinar Torregrosa, pero que en realidad todo el mundo lo conoce como el Capitán Roca, que no era capitán ni era nada, pero que es una biografía auténticamente de novela. Hace poco en el archivo de la Fundación encontré un testimonio de un médico alemán sobre el Capitán Roca, que había compartido con él cautiverio, y que naturalmente pues te quedas asombrado porque parecía mucho aquella leyenda. A mí me has contado, yo era muy crío cuando le conocí, ¿verdad? Y decía, bueno, estará exagerando. No exageraba lo más mínimo, se lo aseguro, después de leer estas cosas. Y aprovecho para decirles que, claro, el libro era tan largo que le faltan algunas cosas, como son los apéndices y algunos anexos documentales, que ya los tiene Luis y que la editorial Astar pondrá a disposición de todos a través de su página web. ¿Se pueden ya visitar? ¿Ya se pueden visitar? Bueno, como venía de viaje, en la web de Astar los tiene, son unos anexos que al principio no es solo los índices, tienen un índice nominal, porque la gente me decía, es que me pierdo para encontrar a alguien en 900 páginas. Un índice topográfico, un índice de los campos, en fin, estas cuestiones para que uno pueda situarse. Eso te permite corregir, porque claro, está el problema de cómo se llamaban. Yo no sé si ustedes, en fin, la documentación de aquellos años, lo de los nombres empieza a ser un galimatías, si son en plural o en singular, si el primero es el segundo es el primero. En los campos de concentración se utiliza muchas veces el segundo apellido en vez del primero. Como si te llaman López, no van a llamar López, porque López había mucho, entonces Carretero, y entonces eso hace complicado. Ellos cuando declaran siempre ponen el segundo apellido. Los rusos utilizaban el apellido como el nombre y el nombre como el apellido. En fin, uno se puede volver un poco loco en estas cosas. Y luego hay las indefiniciones que hemos procurado corregir en los apéndices y en unas cuestiones que yo quería resaltar de otra serie que se han pasado en el libro, y naturalmente algunas correcciones que me han ido haciendo llegar, que siempre son de agradecer para precisar un poco mejor la historia, con lo cual quedará cerrado. Y en esos apéndices van a encontrar ustedes también la documentación que tenía Francisco Franco sobre todas las negociaciones secretas que empezaron en el año 46, se continuaron en el 47, en el 49, en el 53 y en el 54 para traer a los prisioneros de la División Azul. Y volvamos
a lo que estábamos. Pues estos personajes, casi todos ellos naturalmente resistentes, se merecían un poco sacar su historia. Yo recuerdo que estando pronunciando la conferencia, como está aquí el hijo de Rosaleni, pues se levanta Rosaleni y me dice: sí, allí, pero allí los oficiales no mandaban nada. Allí había un comisario político que le pegaba unas patadas en el trasero al jefe del campo, que todavía está acordándose de ello, que era el que de verdad mandaba en el campo. Y yo tengo que agradecer naturalmente que me dejara la documentación personal, sobre todo la de la familia, que sale mucho en el libro, del teniente Altura, quedó perdido luego a lo largo del tiempo, y naturalmente esto era fundamental. Y luego las casualidades de la vida. Estoy hablando del año 1999, por ahí, nadie tenía ningún interés naturalmente en publicar nada de la División Azul. Actas creo que todavía no estaba, o era el 98, una cosa así, ¿no? Y este señor que hay detrás, que es el sargento, utilizo los grados de Rusia porque uno se acostumbra a los grados de Rusia, ¿no? El sargento Salamanca, con Arturo Espinoso Poveda, viene a verme, tenía sus cuadernos, había escrito unos papeles allí cuando volvió de Rusia, los dejó en alto de un altillo, su mujer lo había guardado y lo encontró. Y quería publicarlo un libro, y vino a verme con Espinosa Poveda. Tú le podías dar forma, y claro, para dar forma a aquello, pues tengo montones de cartas, porque además nos escribíamos por carta. Yo le pedía una cosa, me largaba 3 folios rápidamente que llegaban a mi casa para poder arreglar las memorias del sargento Salamanca. Claro, todos estos personajes son importantes porque hay una cosa que yo quería leer en este libro. Este libro tiene un planteamiento curioso o especial, porque que yo ya había hecho para la memoria de Salamanca. La campaña de la División Azul como campaña militar es una campaña contra el comunismo, la División y la Legión Española de Voluntarios, pero yo sostenía entonces, hace muchísimos años, que esa campaña no acabó cuando se retiró la División Azul y se retiró la Legión Española de Voluntarios, sino que siguió en los campos de concentración. Claro, esto era complicado porque fue una guerra, fue un combate. Al principio han visto ustedes que aparece eso de la batalla de los 11, yo he puesto 12 o 13 años porque algunos prisioneros están más. Hay algunas cartas dolorosas, yo procuro ser cuidadoso en estas cosas porque el tiempo naturalmente explica las cosas. Bueno, una carta dolorosa dirigida del Palacio a Castillo muchos años después, en la cual cuenta esto, dice: es que nosotros libramos allí una batalla que es la batalla de los 11 años. Curiosamente, Franco en el año 40, a final del 41, dio una orden reservada y secreta en la cual se consideraba acción de guerra todo lo que hicieran los divisionarios desde el momento que salían de España hasta que volvieran a España. Quiere decir que cuando volvieron los del Semíramis habían hecho una acción de guerra, aunque no fuera así considerada. Esto dio origen a un enorme problema con respecto a si merecían o no merecían las condecoraciones por una acción bélica que no era bélica. Hay que achacar que, bueno, con miles de subterfugios, esa campaña tuvo, lo que aparecen ahí, una laureada, la laureada del Palacio. En realidad debían haber otorgado 3 laureadas. Hubo 10 medallas militares individuales, algunos de ellos merecían 2 medallas militares, no una. Y luego 10 cruces de guerra con palmas, porque no se quisieron dar más medallas militares, porque, bueno, reglamentos complicados, eso sería otra cuestión. Pero esas grandes condecoraciones, que son las más altas del ejército español, suponen, depende cómo se cuentan, entre el 22 y el 24% del total de condecoraciones de la División Azul. Quiere decir que un 20 y tantos % se ganaron en ese combate, y cualquiera de esas condecoraciones tiene el sentido del heroico, que es lo que a mí me gustaba resaltar. Afortunadamente, hay una especie de justicia divina, ¿verdad? Y andando el tiempo, pues, por razones de extinción de la Orden de San Fernando, saben ustedes que a la medalla militar se le equiparó a la laureada, luego al final fueron laureadas. Y claro, no hace tanto tiempo, yo siempre lo recuerdo, la División Azul no era una unidad miliciana, era una unidad del ejército español, constituida para el cumplimiento de una misión y licenciada cuando acabó esa misión. Y como tal unidad del ejército español, hasta hace muy poco, porque conocerán a los señores que acompañan ahí, algunos divisionarios, algunos de esos héroes de los campos de concentración, pues ha sido honrada como tal. Esto es una cosa que
que a mí me interesa resaltar. No sé, ahí está, tengo que agradecer, no ha podido venir, quería venir, está León, su hijo Victoriano Rodríguez, que era un chico de un pueblecito, que era un tío fortachón y que naturalmente se va a Rusia, en fin, para combatir al comunismo, lo cogen prisionero y cuando todos caen, como era muy fuerte, era el que se jugaba la vida, cuando uno estaba encerrado saltaba, quitaba las maderas de las prisiones, que era una especie de para llevar una manta, en fin, está con Victoriano Rodríguez, medalla militar individual, de uno de los soldados, era soldado, con lo cual era más complicado que tuviera la medalla militar individual y que su hijo ha querido estar aquí. Y era un hombre capaz de desafiar una y otra vez a sus enemigos. Cuando los interrogatorios se producían, hizo esa frase que hay ahí arriba famosa. Y digo, bueno, estos que digan lo que digan, pero en España las tortillas de patatas serán siempre redondas, porque a ellos les decían siempre Franco se ha rendido, Franco se ha huido, la pasionaria va a volver, en fin, estas cosas que ellos no se creían naturalmente. Y que además cuando ya estaba alto, dijo aquello, ¿no? Dice, no va, te lo plantó delante de los soviéticos del campo, de la autoridad, y dijo, no voy a trabajar más. Dice, voy a morir cantando el cara al sol. Afortunadamente no lo mataron. Cuando le concedieron la medalla militar, pues en broma, después hubo una cena y le pusieron una tortilla cuadrada. Él sacó un cuchillo y la puso redonda, la hizo redonda. Yo tengo las cartas de este personaje o las cosas que me ha ido contando su hijo y es curioso porque le hicieron muchas entrevistas y le preguntaban, bueno, pero usted, en fin, la recompensa, dice, no, yo no he ido allí, no me tenían que dar ninguna recompensa, yo estoy trabajando, entró en el Instituto Nacional de Previsión, estoy trabajando y progreso gracias a mi trabajo y no a ninguna recompensa que me tengan que dar por lo que yo fui a hacer allí, que lo hice convencido. Sí, este tipo de mentalidad es muy importante resaltarla. Bueno, pues ese reconocimiento que yo estaba diciendo, pues se ha producido hasta hace relativamente poco, hasta con un gobierno socialista en el cual pues, el sargento Salamanca fue invitado a estar en los actos del Día de las Fuerzas Armadas y depositar una ofrenda a los caídos, y él fue porque iba a hacerle, me lo contaba él, fue criticado a veces, bueno, fue allí porque iba a hacer la ofrenda a los caídos de la División Azul y porque aquello era implícitamente también un homenaje a la División Azul. Bueno, las cosas han cambiado y ya saben ustedes que ahora, bueno, pues le han quitado hasta incluso en acuartelamientos militares pues los nombres a algunos de estos héroes que hubo en Rusia. Bien, lo que sí es cierto es que hay en ese combate, que era lo que yo quería hacer, pues una campaña, y en esa campaña el libro es a veces un poco un flashback, es decir, empieza cuando vuelven, luego te va presentando a los personajes a través de cartas de la época de ellos. Intento analizar desde el punto de vista sociológico, psicológico, esas cartas, porque hay en el libro un tratamiento específico a lo que se llama la cuestión. En ese momento acababa al final de la guerra de Corea, cuando volvieron, los americanos habían empezado a estudiar el trastorno de estrés postraumático, es decir, las cuestiones, sobre todo en prisioneros de guerra, porque habían tenido prisioneros de guerra, naturalmente la guerra de Corea. Eso llegó al Estado Mayor Español. Muñoz Grandes convocó una comisión para que, en fin, se preparara un grupo para atender a los que venían, porque se suponía que venían con trastorno de estrés postraumático, que ahora se dice. Y bueno, a mí me interesaba mucho esa cuestión y por lo tanto analizar desde el punto de vista sociológico o psicológico cómo a ellos les afectó el cautiverio, cómo se comportaron en el cautiverio y cómo les afectó después de venir a España. Es una parte que va enlazando también el libro, porque ellos volvieron, y hay que decirlo, ellos volvieron como soldados victoriosos. Es decir, cualquiera que haya visto muchas imágenes, las recepciones que no solo fueron en Barcelona, es decir, a nadie se le recibió, con 1 millón de personas, según la prensa alemana y austríaca de la época, 1 millón de personas en Barcelona fueron a recibir a los divisionarios del Semíramis. En Barcelona, no era en otro lado, no sé si ahora les gustará recordarlo. Y además de eso, luego en todo y cada uno de sus pueblos o ciudades recibieron esa especie de comida. Ahí tienen el día que llega el sargento Salamanca a su pueblo, que es Calonilla. Entonces, bueno, en 1954 Calonilla no era un pueblo grande, ¿verdad? Bueno, pues eran así recibidos, vivan nuestros héroes, porque habían vuelto como héroes. Es decir, ellos habían triunfado.
Y esto es algo importante. Yo hago algo de historia comparada, que me parece interesante. ¿Por qué? Pues porque los prisioneros italianos o los prisioneros alemanes pues no volvieron así, evidentemente. Este es el único caso de los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial que son recibidos como héroes, ¿verdad? Esto tuvo una dimensión internacional, a mí se habla en el libro, porque fue recogido por toda la prensa europea, sobre todo en Alemania. Claro, yo supongo que lo hicieron de alguna manera para compensar, ¿verdad? La prensa alemana se dedicó a exaltar, hubo grandes reportajes fotográficos sobre esta recepción enorme a los que volvían del Semiramis. Y esto, ¿por qué? ¿Verdad? Hay una cosa fundamental, es que ellos tenían muy claro que una parte de ellos que iban a seguir en ese combate y identificaban perfectamente que ese combate se libraba contra el enemigo, Stalin, ¿verdad? Contra el enemigo ahí, y con otra señora que aparece ahí, porque una parte de que los prisioneros no volvieran a España antes, tanto los de la División Azul como los republicanos que habían mandado al Gulag, fue por decisión del Partido Comunista, por la influencia del Partido Comunista en la Unión Soviética. Incluso cuando se empezaron a hacer las negociaciones secretas entre el año 46 y el año 47, de pronto se paran abruptamente, no por parte española, sino por parte soviética, y hay que pensar que fue por, teniendo en cuenta lo que hicieron con respecto a los republicanos, que justo en esa fecha también empiezan a pedirse internacionalmente que por qué están en el Gulag ruso, pues naturalmente fue por la intervención del Partido Comunista en la Unión Soviética el que de alguna manera boicoteó este tipo de posibilidad de que saliera. Es más, hay una anécdota que yo cuento, no una anécdota, es una realidad. Uno de los prisioneros era un chico, bueno, en los campos se van a encontrar con los que han desertado, que no eran muchos, también hay que decirlo, y de ellos los desertores ideológicos eran pocos. Pero había un chico que se llamaba Ventura, o Buenaventura, que naturalmente se apunta para pasarse al enemigo, y se pasa. Consigue pasarse, pero él se pasa para luchar, no para quedarse en un campo de concentración, y consigue estar con una unidad guerrillera del Ejército Rojo. Pero hay amigos, acaba la guerra, lo cogen y lo mandan a un campo de concentración. Bueno, pues el hombre, en su ingenuidad, era miembro de la Juventud Socialista Unificada. Estoy por escribirle a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias a ver si le hacen un homenaje. Bueno, pues naturalmente, pues el hombre dice, bueno, esto debe ser una confusión. Si yo soy de la GSU, si me he pasado, si he estado luchando con el Ejército Rojo, me han mandado a un campo de concentración, y encima al pobre no lo pusieron de guardia, porque algunos se ponen de guardia, no, como los demás. Pues voy a escribirle a la pasionaria. Y le escribió a Dolores Ibarruri. La continuación de Dolores Ibarruri fue la práctica, se quedó en el campo de concentración. Porque era sospechoso, claro. Bueno, estas cosas también, hay varios de los desertores que eran de ideología comunista que cuentan estas relaciones, ¿no? Yo tengo una memoria impublicable, ¿verdad? Pero una memoria de uno de estos desertores en el que cuenta él, y él sigue, cuando la hace, yo soy comunista, no es que se haya arrepentido, no, él cuenta con verdadero dolor, ¿no? Pone a bajar de un burro diciendo que ellos tienen la responsabilidad, porque este fue liberado en 1954, o sea que la deserción le había servido para poco. Pero tenían claro que esa batalla, ¿verdad?, la libraban contra el comunismo, contra el mismo que habían ido a luchar, y contra los mismos de aquí que estaban allí. En segundo lugar, había otra lucha más cercana, que ya no era solo contra los jefes del campo, sino contra este grupo de desertores que iban auxiliados por miembros del Partido Comunista, exilados, que son mandados a los campos de concentración para ser los jefes del grupo español. Y por lo tanto ya se puede imaginar que no los trataban precisamente bien. Y esos sujetos son una segunda parte de esa batalla contra el comunismo. No era ya solo contra Stalin, la pasionaria, que podían estar más o menos lejos, sino también contra los que tenían cerca, que eran este grupo. Ahí hay uno de los personajes más característicos, se llamaba, los que conocen un poco la historia, José Vera, digamos el tercero, ¿no? Después que se va Felipe Pulgar, que era un exiliado con civil, y luego aparece César Astor de Torres, que era un desertor, que había sido capitán con el Ejército Rojo, y naturalmente luego allí, en fin, asciende y aparece como, no se sabe si llega a oficial, él decía que sí, dentro de los campos de concentración, y este era el tercero de a bordo, José Vera. Cuando a partir del año 68-70 empiezan a volver los que tenían problemas, ¿verdad?, porque otros volvieron antes, la única condición era que cuando escribían solicitando venir a España,
tenían que obtener, se pasaba la petición a los antiguos divisionarios. Si ellos decían que no por las cuestiones que había pasado en el campo de concentración, se les denegaba la posibilidad de venir. A muy pocos se les denegó. Este es uno de ellos, José Vera, nunca volvió a España. Este grupo de desertores son el enemigo cercano y en el cual se hace toda la batalla. Es importante también a veces tener en cuenta los números, ¿verdad? Naturalmente estos desertores eran los que eran sus jefes, naturalmente eran los que aplicaban los trabajos. En un campo de concentración lo importante era qué trabajo tenía. No ya estar en el campo de concentración, sino ya el trabajo que tenía. Cuando los españoles eran bastante buenos trabajadores, lo reconocían hasta los alemanes, los propios rusos, igual algún oficial ruso en el campo estaba muy contento de tener españoles porque trabajaban bien, pero naturalmente sus jefes, los brigadieres, pues lo que hacían era normalmente ponerle los puestos más duros, que trabajaran bien. Claro, tener un puesto duro, mal alimentado, pues era muchas posibilidades de que dejaran la vida en el camino, ¿no? Algunos, a veces, en los que escriben, no se dan cuenta, esto que ha dicho antes el general, de que es muy difícil las personas en un campo de concentración y que tienen debilidades. Y algunas veces uno coge los nombres y dice, fulanito aparece, es que fue brigadier en los campos, pero no se explica. Bueno, hubo 6 que fueron brigadieres en los campos, de verdad, pero lo que hacían era que lograron meterse dentro y entonces ya la brigadier le daba los mejores puestos a los suyos, lo hicieron para favorecer a los suyos. Esto es una historia que yo saco también en el libro de alguna manera. Todo esto llevó a un sufrimiento físico. Este señor que está aquí es Tonelete, se llamaba Tonelete, el capitán Oroquieta. Bueno, Tonelete tuvo un problema, se quedó en los huesos. En la foto del campo de concentración, perdió los dientes, al menos conservó las gafas. Cuando vino, pues le pasaba como a todos, ¿verdad? Una de las cosas más terribles que tenía era salir por la noche, porque en la época de los años 50 las farolas eran como eran, ¿verdad? Y entonces por la noche había poca luz y cuando intentaban salir de casa no salían al principio, porque las luces te recordaban el campo de concentración y eso es algo que les hacía no poder salir, les paralizaba. Este que aquí es mi amigo Juan Pinar, Torregrosa, ahí está cuando se fue, y esto es medio estando en los campos de concentración. Bueno, se nota un poco el castigo físico. Esta batalla, antes lo han dicho, tiene... He intentado localizar todos los campos, seguro me falta alguno. Pasaron por 154 campos, según mis notas, que se dice pronto. Y naturalmente no estuvieron todos juntos siempre, ni la más de las veces. Con lo cual, como he dicho antes, es decir, conocemos la historia del Palacio y del grupo que estaba con Palacios, que nunca fue mayor de 30 hombres. Es decir, la mayor parte de los prisioneros, después del primer mes y medio, se quedan sin oficiales. Y esto es interesante. Y tienen que seguir la resistencia, y ese núcleo de la resistencia sigue también con esos oficiales. El grupo en Palacios se fragmenta una y otra vez, con lo cual aparecen cada uno en un lado. Y luego estaba el teniente Rosaleni, que se peleaba hasta cuando estaba solo, porque lo separaban, ¿verdad? Lo mandaban a otro sitio y él decía, bueno, pues yo sigo la resistencia, no tenía problema. Esto es Pucio Castillo, es decir, ese era su, digamos, este componente. Claro, eso hace que te pierdas siguiendo, intentando seguirlos por toda Rusia y qué tipo de manifestaciones hacen a lo largo del periodo. Lo importante es que aparece el grupo de los resistentes. El grupo de los resistentes son aproximadamente medio centenar, que son desde el principio ese grupo que tiene que tirar de los demás. El grupo de los antifaz de verdad, es decir, no el que está en un momento y acepta un plato porque le den unas botas que le hacen falta, porque si no se le van a congelar los pies y se va a morir, y en algún momento simpatiza con los antifaz. El grupo antifaz, anticomunista, digo comunista, que quiere convertirlo, es también reducido, son unos 50, la mayor parte de ellos son los desertores, que de alguna manera, desertores ideológicos, ¿verdad? Entonces, esos son los dos grupos que se enfrentan. Y ese enfrentamiento que yo voy narrando en el libro consiste en los demás, los que hay allí hay que ver qué van a hacer y naturalmente ir atrayéndoselos. Bueno, pues ahí hay muchas fotos de estos que formaron el grupo resistente. Luego a ellos se van a unir parte de estos republicanos que van a encontrar en Calagandá, básicamente aviadores, pilotos y algunos niños de la guerra que encuentran en los campos de concentración y que se suman a ellos. Tanto es así, ahí tienen una aliada, está la foto de esas coloreadas, era un piloto, acaba en un campo de concentración
y cuando vuelve como todos ellos, anticomunistas perdidos. Ahí lo tienen con camisa azul, con los chicos del Frente de Juventudes en su pueblo. No quería volver a hablar del comunismo ni de equivocación, ¿verdad? ¿Cuántos prisioneros hubo? Esto es una cosa importante porque hasta, bueno, mis cálculos iniciales de hace 20 años coincidían con los que después se conoció en la Unión Soviética, unos 460 y algo. Sin embargo, al cruzar las listas de estos con las de la Cruz Roja, con las listas que guardaba el teniente Altura y con otras listas subsidiarias que existen, ¿verdad? Pues uno se da cuenta que van sumando, ¿no? Van apareciendo, hay testimonios, fulanito estaba en tal campo, nunca más se supo de él, porque cuando le mandaban a un campo donde había nadie más, eso les pasó a varios, nunca más se supo de él. Y por lo tanto, el listado que aparece aquí es mucho más extenso porque no teníamos noticias de esos posibles prisioneros. Ahí hay un listado, el que aparece en el libro, aproximadamente hay 564, 585, sobre 540 sería el número de los prisioneros que podemos considerar seguros. Los otros 40 son estos de los que tenemos un nombre y un apellido, un nombre, un campo de concentración asociado a él, no usualmente de los que hay, y son estos que están perdidos. Cruzándolos con la lista de no retornados, ¿verdad? Pues van apareciendo, han ido apareciendo en la investigación estos que hacíamos mención. Antes se ha hecho mención a esta cuestión. ¿Y por qué resistieron? Lo más normal es que se hubieran rendido. Hay un testimonio de un coronel alemán, y esto yo lo he leído en varios textos alemanes, que viene a explicar por qué se diferenciaban los españoles del resto de los alemanes con los que habían tenido. Dice, bueno, una cosa, es que ellos no se consideraban nunca derrotados. Segundo, ellos no habían perdido ni su patria, ni su familia, ni sus casas, sino que seguían teniendo patria, familia y casa. Y además seguían siendo anticomunistas en el campo de concentración, lo cual nosotros ya no teníamos ninguna razón de por qué ser anticomunistas. Dice, y eso lo manifestaban, se pasaban el día hablando, chillándole a los rusos, cantando, y era una manera de mantenerse frente a ellos. Esto es un testimonio. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando fallece el primero, uno de ellos, en el campo de concentración en Chelepudé, un prisionero español que está hecho polvo, se cae cuando están afuera trabajando, y entonces los españoles se paran. Eso los rusos no saben qué hacer. Ellos tenían la suerte de que los rusos no iban a disparar porque ellos eran mano de obra, y lo que menos le interesaba a un comandante de un campo de concentración es perder mano de obra, porque si perdía mano de obra no cumplía la norma, y si no cumplía la norma, el que podía caber en un campo de concentración era él. Por lo tanto, lo de maltratar a los prisioneros hasta cierto punto, no podía matar así como así. Bueno, pues cuando llegan, se llevan al camarada herido, muerto, naturalmente lo velan, aquellos no saben qué hacer. Cuando entra en la chabola donde estaba, pues dice, bueno, este era falangista, dice, ahora el que quiera se puede salir porque nosotros vamos a cantar el Calasol en honor al camarada. Bueno, estas cosas que pueden parecer un poco anecdóticas, pues eran un desafío constante lo que hacían estos españoles. Tenían una razón, esa razón del combate. Pero esa razón se fundamenta, como ha dicho antes, en algo fundamental, que es la ideología. Es que habían ido allí por esta razón, y una parte importante de ellos eran falangistas. Es difícil precisar, después de tantos años con rastro documental, qué pensaban. Yo lo hice con soldados de hierro y lo he hecho aquí. Es decir, he intentado llegar hasta donde podía saber quién era. Cuando cojo a los 43, 47 resistentes desde el principio, pues te muestran que en el 90% son miembros de Falange Española. Todos los oficiales eran vieja guardia de Falange Española. Ahí está el teniente Altura, que es ese jovencito, este de aquí, que lo tengo al revés aquí en la pantalla. Este es el teniente Altura, y aquí es José Castillo. Bueno, pues esto no es que ahí está tan joven porque el día que se sublevó, en julio de 1936, ¿verdad? Todos hicieron la carrera similar, alférez provisional y naturalmente luego como habilitado. Y esto es algo importante porque le dio una cohesión ideológica, además de la cohesión del mando militar. Bueno, algunos dejaron la vida, como es el caso de aquí este señor que es pariente de don Luis Valiente, bueno, de su mujer, pero bueno, algo le toca, ¿verdad? Antonio Moreno Ruiz de Almodóvar, que muere de inanición realmente en los campos, resistiendo, porque él es un resistente.
es que algunos se negaba a comer. El teniente Castillo, hay una de las veces que naturalmente está allí, él no trabajó nunca, pero un día creo que fue con Rosalén, no me acuerdo lo de memoria, estaba fatal, iban a dar por desahuciado ya, y dijo Castillo, ahora voy a ir a trabajar. Me dijo, ni de ninguna manera, ¿no? Dice, sí, porque tú necesitas leche y la única manera de conseguir leche, por eso decía al principio, aparece el texto de la solidaridad que va saliendo a lo largo del libro, la solidaridad interna, que fue algo fundamental para no sentirse solo. Entonces fue algo importante. Claro, cuando haces los listados, pues te encuentras con que aparte de que el 31% fueran falangistas de los prisioneros, teniendo en cuenta que los prisioneros son un mundo distinto porque están los desertores, que son los que provienen de la izquierda, un medio centenar como mucho. Bueno, pues si uno hace la lista, aproximadamente el 70% de los que me salen a mí eran voluntarios ideológicos. Algunos eran carlistas, otros derechistas, otros anticomunistas, en fin, eran voluntarios ideológicos, y esa es la razón un poco de por qué siguieron en ese combate. Y cuando volvieron lo siguieron siendo. Algunos fueron, este señor que hay ahí en medio se llama Gil Alpañé, el día que entró en su pueblo, era un pueblecito de Alicante, ahí, era jefe de centuria, y cuando los rusos le dijeron, usted tiene que trabajar, dijo, yo no voy a trabajar, dice, yo soy oficial, un jefe de centuria que vale a teniente capitán, y no voy a trabajar, y no trabajaba, claro, al calabozo. Lo más típico, se pasó de calabozo en calabozo toda la compañía. Cuando volvían los Semiramis, en lo alto del Semiramis, lo único que hacía era gritar, Gibraltar español, Gibraltar español. Así ventajas, pegaba, calla muchacho, claro, eso. Bueno, estas anécdotas que se cuentan, pues naturalmente siguió hasta el día de su muerte, siendo así que yo le conocí, o esto que naturalmente está en la plástica importante del regreso. Pues lo primero que hizo fue naturalmente fundarse la camisa azul para entrar a hombros, casi todos entraron a hombros de sus pueblos, ¿verdad? Esto, cualquiera que lo haya vivido o conocido, yo lo conocía por relatos familiares, porque tengo las fotografías de cuando llegaron a Murcia, pues eran unos tíos insobornables, incombustibles, ¿no? Siguieron en ese combate. La parte dolorosa es que hubo bajas, no de tiros, pero hubo bajas, 154 caídos si consideramos también los asesinados cuando son cogidos prisioneros, porque según la Convención Internacional al prisionero no se le puede matar, por lo tanto es asesinado, ¿verdad? Hay que considerarlo como muerto, naturalmente, en esta represión. Y si ustedes observan, la mayor parte de los fallecidos son hasta el año 48, fueron la parte más dura, la del hambre total y absoluto. Luego mejoraron un poco las circunstancias y naturalmente eso les permitió. Es curioso porque entre las causas de la muerte, afortunadamente, contamos con bastantes informes sobre esta cuestión de qué morían. Hay, básicamente son relacionadas pues con falta de alimentación, distrofia, tuberculosis, tifus y todo lo que viene relacionado con este tipo de faltas. Pero también la segunda causa de muerte son los asesinatos en los campos de concentración rusos. ¿Sí? La primera es la tuberculosis era un mal en la época, y la segunda, naturalmente, los asesinatos. Pero es curioso, hay muy pocos suicidios. En una gente que está al borde de la desesperación, el caer en el suicidio en un estado psicológico bastante, no es nada extraño, pues solo hay al menos como máximo 3 casos, y uno se suicidó cuando se quedó en la Unión Soviética. A mí me interesaba, esa foto creo que lo dice todo, cómo era la cuestión psicológica, el daño que estas personas tienen, que cuando vienen son juguetes rotos. Son personas sin 11 años de su vida, que cuando llegan, su mundo ya no es su mundo. En el libro se cuentan muchas anécdotas, realidades, como las que ha contado Víctor Bores. Voy a contar solo una. Cuando volvieron se hicieron responsables, rápidamente, todo esto estuvo supervisado por Franco en el Consejo de Ministros, en una comisión que se creó al efecto, y naturalmente para solucionar en los 2 primeros meses rápidamente cualquier atención que necesitaran. Se responsabilizaba a los capitanes generales de que estos que llegaban a sus casas tuvieran la máxima atención. En un pueblecito de Galicia, ¿verdad?, el pobre visionario, el prisionero valiente de los que habían sido resistentes, cuando llega se encuentra que su madre vive en una chabola medio derruida. Porque claro, la patria es muy agradecida, pero la burocracia es muy mala, y muchos no pudieron cobrar ni las pensiones.
Claro, aquel hombre se fue a vivir a esa chabola. Y naturalmente, en esa chabola, pues rápidamente aparece un comandante. Y el comandante le dice, esto no puede ser, llama al alcalde. Y llama al capitán general, que es el responsable, para que rápidamente le construyan la casa, ¿no? Esto es una de las cosas que van haciendo. Muchos lo hicieron por la fe. Es decir, una de las cosas fundamentales que aparecen, que les conservó, que les permitió conservar, fue esa fe religiosa. Las fotos de casi todos ellos cuando vuelven postándose ante la Virgen de su pueblo son las que marcan un poco esta epílogo que yo he tratado de contener. La última parte del libro es la más desconocida, que son todas las gestiones que se hicieron para intentar el rescate de los prisioneros. Larguísimas. Todos los historiadores que lo hemos hecho sabemos que al final probablemente España pagó de forma interpuesta, pero también es curioso cómo la Unión Soviética estaba intentando negociar para que España, en fin, no se aliara al bloque anglo-británico, anglo-francés al principio, después los americanos, y utilizar a los prisioneros de la División Azul como mercancía de pago. Bueno, pues estas cosas las van a encontrar en el libro y sobre todo después que les pasó a volver. Y con esto, porque si no, nos alargamos mucho, y yo hablo mucho, la verdad, pues naturalmente yo ponemos final y si alguien me quiere contestar, pero lo único que decir que al final de estas páginas lo que hay son una historia de héroes, unos que fueron héroes siempre y otros lo más importante, que cayeron y aprendieron a levantarse, porque a diferencia de lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, los prisioneros españoles hicieron esto. Es decir, en el momento que mejor iban a mejorar fue cuando más rebeldes se pusieron y concadenaron una serie de huelgas y enfrentamientos para conseguir su liberación, precisamente cuando los demás experimentaban la caída contraria. Y esto es un caso muy específico que, bueno, los psicólogos deberían haber estudiado en la época porque marcha mucho la diferencia. Tan importante fue que cuando se estrenó la película Embajadores en el Infierno, en este momento de la guerra de Corea, las academias militares norteamericanas y algunas europeas compraron la película para ponérsela a los aspirantes a oficial para que aprendieran cómo iba a ser el comportamiento de unos oficiales cuando cayeran prisioneros del enemigo. Muchas gracias. Pues no vamos a abrir turno de palabra porque nos hemos alargado un poco. Si alguien tiene... esto no funciona. Decía que no vamos a abrir turno de palabra porque nos hemos alargado bastante. Si alguien tiene alguna cuestión, pues personalmente con el autor ahora pues hay un ratito que puede hacerlo. Así es que gracias a todos ustedes por la asistencia. Espero que hayan pasado una tarde... ¿Eso qué hace tú? Sí, naturalmente. Para firmar estamos aquí hasta las 12 si hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias.